Una función es una fórmula predefinida por Excel o por el usuario que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. Hay diferentes opciones para ingresar una función en Excel. Una de ellas es por medio del asistente de funciones de Excel. El asistente de funciones sirve como guía en cada paso de la localización y aplicación de una función en una celda, así como en la escritura de cada uno de sus argumentos. Es muy práctico y su utilización es muy sencilla, ya que justamente ese es su propósito, simplificar el trabajo. Ahora verás cómo ocupar el asistente de funciones de Excel. Observa las siguientes simulaciones. El primer paso para insertar una función en Excel es seleccionar la celda que tendrá la función. Una de las formas de ingresar al asistente de funciones es por medio de la ficha Fórmulas. Dentro de esta ficha está el botón Insertar función. Además, en esta ficha se destacan los botones que permiten un acceso más rápido a las diferentes categorías de funciones. Una vez seleccionado el botón Insertar función, aparece el cuadro de diálogo de Insertar función como lo muestra la pantalla. El asistente se compone de diferentes partes. La primera es el cuadro Buscar una función. Este nos permite buscar una función escribiendo una breve descripción de la función necesitada en el recuadro y presionando el botón Ir. El segundo es el cuadro Seleccionar una categoría, que permite elegir una de las categorías de función de Excel. Se accede a estas haciendo clic en el selector de lista como se muestra a continuación. Estas son las diferentes categorías de funciones que tiene Excel. En este ejemplo, seleccionaremos la categoría Estadísticas. En el cuadro Seleccionar una función aparecen todas las funciones pertenecientes a la categoría seleccionada anteriormente, como por ejemplo la función promedio. Una vez seleccionada la función a ocupar, se selecciona el botón Aceptar. Se abrirá el cuadro de diálogo de argumentos de la función. Para dejar solo el cuadro de argumentos a la vista, se selecciona el botón Contraer. Una vez que el cuadro de diálogo ha sido contraído, debemos seleccionar el rango de celdas a calcular con la función. Una vez seleccionados los datos que se calcularán en la función, se selecciona el botón Expandir para visualizar el cuadro de diálogo de la función. Para terminar de introducir la función por medio del asistente, se selecciona el botón Aceptar. En esta pantalla se aprecia el resultado de la función insertada. Otra opción para ingresar al asistente de funciones es por medio del botón Insertar función de la barra de fórmulas. Ahora verás cómo ocupar la función Suma. La función suma todos los números de las celdas seleccionadas. Cada argumento a calcular puede ser una referencia de celda, una constante o el resultado de otra función. Ahora verás cómo ocupar la función suma. Observa la simulación. El primer paso es seleccionar la celda en que irá el resultado de la función. Luego, se abre el asistente de funciones de Excel. La función suma se encuentra en la categoría Matemáticas y Trigonométricas. Ahora se seleccionan las celdas a calcular en la función. En esta pantalla se aprecia el resultado de la función insertada. La función realiza la misma tarea que la autosuma, solo que desde la interfaz del asistente para funciones. Ahora verás cómo ocupar la función promedio.
La función promedio sirve para obtener el promedio o media aritmética de un conjunto de valores. Como argumentos, puede tener celdas individuales y o rangos de celdas que tengan valores numéricos. Ahora verás cómo ocupar la función promedio. Observa las siguientes simulaciones. El primer paso es seleccionar la celda en la que irá el resultado de la función. Luego, se abre el asistente de funciones de Excel. La función promedio se encuentra en la categoría Estadísticas. Ahora se seleccionan las celdas a calcular en la función. En esta pantalla se aprecia el resultado de la función insertada. Ahora verás cómo ocupar la función contar. La función contar cuenta el número de celdas que tienen datos numéricos, omitiendo los datos de textos y celdas vacías. Ahora, mediante una simulación, veremos cómo utilizar la función contar. El primer paso es seleccionar la celda en la que irá el resultado de la función. Luego, se abre el asistente de funciones de Excel. La función contar se encuentra en la categoría Estadísticas. Ahora se seleccionan las celdas a calcular en la función. En esta pantalla se aprecia el resultado de la función insertada. Ahora verás cómo ocupar la función min. La función min sirve cuando tenemos un grupo de números y deseamos saber cuál es el menor. Puede tener como argumento un grupo de celdas individuales, un rango de celdas o una combinación de ambas. Esta función ignorará aquellos valores que sean de tipo texto o lógico. Ahora verás cómo ocupar la función min mediante la siguiente simulación. El primer paso es seleccionar la celda en que irá el resultado de la función. Luego, se abre el asistente de funciones de Excel. La función min se encuentra en la categoría Estadísticas. Ahora se seleccionan las celdas a calcular en la función. En esta pantalla se aprecia el resultado de la función insertada. Ahora verás cómo ocupar la función max. La función max sirve cuando tenemos un grupo de números y deseamos saber cuál es el mayor. Puede tener como argumento un grupo de celdas individuales, un rango de celdas o una combinación de ambas. Esta función ignorará aquellos valores que sean de tipo texto o lógico. Observa la simulación para revisar la función max. El primer paso es seleccionar la celda en que irá el resultado de la función. Luego, se abre el asistente de funciones de Excel. La función max se encuentra en la categoría Estadísticas. Ahora se seleccionan las celdas a calcular en la función.
En esta pantalla se aprecia el resultado de la función insertada. Ahora verás cómo utilizar la función si. La función si permite evaluar una condición. En el caso de que esa condición sea verdadera, la celda tendrá un valor, y en el caso de que sea falsa, tendrá otro valor. Observa la simulación. Mostrará cómo ocupar la función si. El primer paso es seleccionar la celda en que irá el resultado de la función. Luego se abre el asistente de funciones de Excel. La función si se encuentra en la categoría Lógicas. Prueba-lógica. Es la expresión que queremos evaluar en esta instancia. Es donde se realiza la función -lógica. La función lógica es una comparación cuyo resultado es verdadero o falso. Valor-sí-verdadero. Es el valor que devuelve la función cuando la prueba lógica resulta verdadera. Valor-sí-falso es el valor que devuelve la función cuando la prueba lógica resulta falsa. En el cuadro de texto Prueba lógica se selecciona la celda que se analizará en la comparación. Una vez seleccionada la celda a analizar, se realiza la prueba lógica, en este caso será mayor o igual a 1.000.000. Aquí se aprecia la prueba lógica terminada. En esta se consulta si la dirección celda D2 es mayor a un valor específico, 1.000.000. La respuesta positiva a la prueba lógica se escribe en el cuadro de texto, valor sí verdadero. En este caso será cumplida. La respuesta negativa a la prueba lógica se escribe en el cuadro de texto, valor sí falso. En este caso será no cumplida. Finalmente, se aprecia el resultado en la celda que fue insertada a la función si. Para copiar la función al resto de los datos, se ocupa el punto de autollenado. En esta pantalla se aprecia el resultado de la función insertada. Ahora verás cómo ocupar la función sumar si. La función sumar si permite sumar valores de un rango de acuerdo a un criterio o condición. Por medio de una simulación, revisaremos la función. El primer paso es seleccionar la celda en la que irá el resultado de la función. Luego, se abre el asistente de funciones de Excel. La función sumar si se encuentra en la categoría Matemáticas y Trigonométricas. Rango es el grupo de datos que deseas evaluar con el criterio. Criterio es el criterio o característica en forma de número, expresión, referencia a una celda o un texto que determina las celdas que se van a sumar. Rango suma son los datos que se sumarán siempre que cumplan con el criterio establecido. En el cuadro rango se seleccionan las celdas en las que se buscarán los valores que cumplan el criterio. Ahora se selecciona el grupo de datos en el que buscaremos las celdas que tengan un criterio o característica en particular. En este caso será el texto Producto B. En el cuadro criterio se escribe la característica o criterio de las celdas a sumar. En este caso será Producto B. El criterio puede ser una dirección de celda. En ese caso, solo se selecciona la celda que se ocupará como criterio.
Si es un texto y se escribe, siempre debe ir encerrado por comillas, como lo muestra el ejemplo. Por último, se selecciona el grupo de datos que se sumarán. En este caso, será la columna ingreso. Solo se calcularán las celdas que cumplan con el criterio o característica en particular, que fue determinado en los pasos anteriores en la columna producto, es decir, las que tienen como dato el texto producto B. En esta pantalla se aprecia el resultado de la función insertada. Ya verás cómo ocupar la función contar si. La función contar.si cuenta las celdas dentro de un rango que no están en blanco y que cumplen con un criterio especificado. Observa la siguiente simulación y verás cómo ocupar la función contar.si. El primer paso es seleccionar la celda en la que irá el resultado de la función. Luego, se abre el asistente de funciones de Excel. La función contar si se encuentra en la categoría Estadísticas. Rango. Es el grupo de datos dentro del cual se desea contar las celdas que cumplan con una característica específica. Criterio. Es el criterio o característica en forma de número, expresión, referencia a una celda o un texto que determina las celdas que se van a contar. En el cuadro rango se seleccionan las celdas en las que se buscarán las celdas a contar. Ahora se selecciona el grupo de datos en el que buscaremos las celdas que tengan un criterio o característica en particular. En este caso será el texto producto A. En el cuadro criterio se escribe la característica o criterio de las celdas a contar. En este caso será producto A. El criterio puede ser una dirección de celda. En ese caso, solo se selecciona la celda que se ocupará como criterio. Si es un texto y se escribe, siempre debe ir encerrado por comillas, como lo muestra el ejemplo. En esta pantalla se aprecia el resultado de la función insertada.